No me canso de ti, parte 8. Por otro lado, Tae-hoon se veía demacrado. No podía descansar desde que Seo-eun desapareció. Sentía que para su familia solo había sido un reemplazo del vacío que dejó su padre. Alguien que desde pequeño cargó con responsabilidades demasiado grandes. Y por eso había puesto toda su esperanza en Seo-eun. En esa luz que pensó que siempre estaría para él, porque todo lo que había soportado lo hizo por ella, por esa niña que alegraba sus días y que ahora se había ido sin dejar rastro. Cada rincón de su casa le recordaba a ella, incluso el jarrón roto frente a él, y eso lo consumía más y más. Por otro lado, el cuñado de Hugh estaba furioso, porque ese grillo se había atrevido a pedir un préstamo sin su consentimiento. Pero mientras tanto, Hugh, ya saturado de problemas, no quería cargar con uno más. Su hermana estaba en crisis. Su madre estaba enferma y su trabajo pendiendo de un hilo. Pero aún así había algo que le daba cierto consuelo. Saber que Tae-hoon también estaba sufriendo por la desaparición de Seo-eun. Aunque ahora sentía curiosidad por saber qué había sido de Seo-eun. Aunque sabía que ella no usa redes sociales. Así que decidió llamar a su trabajo. Ahí le informaron que había dejado la compañía, haciendo sonreír a esta rata callejera. Y estaba convencido que todo había sido gracias a él, pensando que el presidente la había desaparecido por su intervención. Y con esa satisfacción, ahora sí, decidió ir a buscar a Tae-hoon para burlarse en su cara. A la mañana siguiente, Tae-hoon volvió a visitar a su abuelo y se encontró con Han Seong, pero no estaba de humor para disculparse. Eso lo dejará para después, aunque el pobre guardaespaldas, que solo cumplía órdenes, casi termina pagando por su arrebato anterior. Al entrar a la oficina, Tae-hoon parecía listo para armar otra guerra, pero esta vez fue diferente, porque se arrodilló frente a su abuelo, dejándolo completamente en shock. Y sin rodeos le dejó claro que Seo-eun no era el tipo de persona que abandonaría a alguien sin motivo, y que si se fue porque creía que él estaba sufriendo por su culpa. Esa escena hizo que Jae-fil recordara a su esposa, a su hijo, a su nuera y al pequeño Tae-hoon que una vez llenó su vida de felicidad, pero aún así su corazón seguía lleno de rencor. No podía olvidar que el padre de Seo-eun fue el responsable de aquella tragedia y le costaba aceptar que su nieto pudiera dejar eso atrás. Pero Tae-hoon, firme, le dijo que él ya lo había superado y que por fin él estaba en paz. Un poco más tarde, ya en casa, Jae-fil se reunió con su hija y le confesó que había visto cómo el corazón de Tae-hoon volvió a llenarse gracias a Seo-eun. Vio cómo su presencia logró sanar heridas que llevaba desde hace años. Y ante esto, Seong-hwa no dudó en cuestionarlo, preguntándole que por qué ahora que lo entendía no ayuda a Tae-hoon a encontrarla, porque era el momento de dejarlo vivir su vida. Por otro lado, Tae-hoon estaba en el estacionamiento recordando lo que su abuelo le había contado, que Seo-eun desapareció después de llegar al aeropuerto de Nueva York, y desde entonces no sabía nada de ella. Con eso en mente, ya había decidido viajar allá para empezar a buscarla, porque lo único que le importaba era encontrarla, aunque su cuerpo le pedía descanso, pues ya empezaba a sentirse mal, pero ni eso lo detuvo. Para empeorar las cosas, aparecía Hugh, listo para burlarse de él. Al ver que Tae-hoon no reaccionaba a sus provocaciones, lo tomó de la camisa y notándolo débil, decidió golpearlo como venganza por todo lo que le ha hecho, incluso restregándole en la cara el abandono de Seo-eun, convencido de que no responderá hasta que recibió un buen golpe que lo dejó en su sitio. Hugh enloqueció y empezó a gritar, pero Tae-hoon solo estaba descargando toda su frustración con él, porque había aparecido en el peor momento. Horas después, Tae-hoon despertó en una habitación de hospital con su tía a su lado. Ella le explicó que lo habían encontrado inconsciente en el estacionamiento. Él apenas recordaba el enfrentamiento con Hugh y nada más, pero tampoco le importaba, porque ahora solo tenía una prioridad: encontrar a Seo-eun, pues era la única persona que había llenado el vacío en su corazón. Y aprovechando que su tía estaba ahí, decidió enfrentarla, acusándola directamente de haber sido ella quien lo separó hace 20 años. Seong-hwa, sin poder seguir evitando la verdad, finalmente lo admitió. Le confesó que en aquel entonces hizo todo lo posible por alejar a Seo-eun, que la niña había llorado, se resistió, incluso suplicó quedarse
hasta que, derrotada, le entregó un pequeño juguete que ella misma había reparado para que se lo diera a él, pero nunca lo hizo. Lo ocultó creyendo que actuaba por su bien y ahora cargaba con ese arrepentimiento. Sin embargo, Tae-hong no estaba dispuesto a perdonarla tan fácilmente. Le dejaba claro que solo lo haría cuando encuentre a So-eun. A la mañana siguiente, aunque Tae-hong se había recuperado, seguía estresado y frustrado, no solo por la carga de trabajo en la oficina, sino por lo único que realmente le importaba, saber dónde está So-eun. Pero sabía que en donde esté, seguirá brillando como siempre, porque aunque parece frágil, es alguien fuerte. Incluso pensaba que algún día ella podrá encontrar a alguien que la ame como lo merece, pero de solo imaginarlo, algo dentro de él se rompía, porque no soporta la idea de que otro ocupe su lugar. De pronto, Eun-pyo entró a la oficina porque necesitaba hablar sobre la presentación que debía hacer con So-eun, pero Tae-hong le aclaraba que hoy no está en condiciones de pensar en el trabajo. Al verlo así, Eun-pyo decidió decirle algo que había guardado, que So-eun en sus últimas palabras había mencionado que esperaba que todos vieran lo amable que es el director, que nunca antes se había sentido tan querida por alguien y que por eso era feliz, y que si él no lo dijo antes fue por precaución, pero de algo estaba seguro. So-eun lo quería y muchísimo. Después de eso, se retiró y Tae-hong, con los ojos llenos de lagrimitas, salió de la oficina. La señora Song, al verlo, se preocupó, pero él ya no podía pensar en nada más, solo en encontrar a So-eun. Mientras tanto, en California, So-eun se encontraba nada más y nada menos que con Jeonji, su ex enemiga y ahora su única salvación, a quien recurrió porque no tenía nadie más en ese lugar, y como Jeonji estaba estudiando en Estados Unidos, era la única que podía confiar en ese momento. So-eun notaba lo mucho que había cambiado, y cuando Jeonji le preguntó por qué la había buscado, ella le explicó que no quería que las personas en las que más confiaba la encontraran, así que no tenía opción. Además, después de salir de Nueva York, la primera persona a la que llamó fue a ella, recordando que la última vez le dijo que no se rindiera. También le contó lo que el abuelo de Tae-hong le había propuesto, pero que lo rechazó porque no quería depender de él, sino cortar todo vínculo con el grupo K y desaparecer por su cuenta. Jeonji le señaló que eso no significaba cortar lazos con Tae-hong, pero So-eun estaba segura de que ella no le dirá dónde está. En ese momento, Jeonji recordó a su amiga Hana y cómo no pudo ayudarla, así que esta vez decidió no fallar y apoyarla en todo lo que necesite. Minutos después, ya en una cafetería, So-eun le contó todo a detalle. Jeonji estaba furiosa, no podía creer lo que ese viejo le había hecho. Incluso llegó a decirle que podría presentarle a alguien mejor que Tae-hong, pero para So-eun eso no era posible. Horas después, Jeonji llevó a So-eun a su casa, y de alguna forma ella no podía evitar sentir que Jeonji se parecía un poco al director, como un pequeño diablito que la mantenía a raya, y por más que intentaba no pensar en Tae-hong, era imposible. Esa noche, mientras Jeonji hacía tareas de la universidad, le sugirió que si estaba aburrida podía ir al campus a revisar la biblioteca, y So-eun pensó que tal vez ya era momento de intentar olvidarlo todo y empezar de nuevo, aunque en el fondo sabía que eso no va a ser tan fácil. Mientras tanto, Tae-hong había viajado a Filipinas con la esperanza de encontrarla, convencido de que ella irá tras las pistas sobre su padre. Incluso había renunciado a su puesto para ir tras ella sin dudar, guiándose por la única pista que tenía, la posible conexión con ese país. Pero al llegar, no encontró nada, lo que aumentó aún más su frustración y dolor. Sin embargo, justo cuando parecía no haber salida, recibió nueva información sobre su posible paradero y sin perder un segundo, decidió viajar a Estados Unidos. Por otro lado, So-eun, en agradecimiento por la hospitalidad de Jeonji, decidió prepararle una rica cena, y aunque Jeonji estaba feliz, también quiso ayudarla a salir adelante, así que le preguntó si no le gustaría trabajar o estudiar. Por eso le prestó su credencial y le envió a la biblioteca de la universidad. So-eun iba distraída cuando chocó con alguien, y por reflejo lo llamó director, pero al darse cuenta de que no era Tae-hong, se sonrojó y salió corriendo, dejando a ese chico completamente flechado con ella, mientras ella se sentía avergonzada porque ya veía a Tae-hong hasta en la sopa. En cada peluche, en cada rosa estás allí.
Aún así, aunque pensó en rendirse, recordó las palabras de Jeonji y decidió seguir adelante. Horas después, en la biblioteca, Soeun estaba concentrada trabajando en un proyecto de robótica que podría ayudarla a salir adelante, y al encontrar un libro sobre fundamentos de semiconductores se emocionó, pero en ese momento apareció el chico con el que se había chocado antes. Ella se quedó sin palabras y fue él quien tomó la iniciativa, preguntándole si era de Corea, pues notó su escritura y el dibujo que había hecho. Luego se presentó como Won Hee-wook, alguien que trabaja en una empresa emergente de robots inteligentes y que estaba muy interesado en lo que ella había dibujado. Pero Soeun, desconfiada, decidió irse, sin darse cuenta que había perdido su tarjeta de acceso y ahora no podía salir. Justo cuando pensaba que estaba en problemas, apareció Hee-wook para ayudarla, dejando a Soeun sorprendida, porque no entendía por qué alguien que apenas la conoce está dispuesto a ayudarla de esa manera. Un poco después, ya en casa, Soeun le contó a Jeonji sobre Hee-wook, que tiene 29 años y trabaja en una empresa de robótica. Y Jeonji, que ya lo conocía, sabe que viene de una familia influyente que había fundado su propia empresa tecnológica, Outright-Wall. Así que no dudó en decirle que es una gran oportunidad para que empiece a abrirse camino, porque no tiene nada de malo acercarse a él y formar una amistad. Pero Soeun no se sentía cómoda, en parte porque el chico le recordaba demasiado a Taejoon, lo que solo complica más sus emociones, algo que a Jeonji la frustraba, porque sentía que Taejoon seguía metido en su cabeza hasta en lo más mínimo. Pasó una semana desde que Jeonji le recomendó en la empresa de Hee-wook y finalmente la llamaron para que visite el lugar y la entrevisten. Hee-wook se encargó personalmente de mostrarle todo y luego la invitó a almorzar, pero Jeonji con toda la intención se excusó diciendo que tenía cosas pendientes y los dejó solos, pues no quería ser ese mal tercio. Pero Soeun estaba muy incómoda, pero intentaba mantener la compostura y mostrar su mejor sonrisa frente a él. Minutos después, ya en el auto de Hee-wook, Soeun estaba molesta porque Jeonji la había dejado en un aprieto sin cumplir su promesa de quedarse con ella. En ese momento, Hee-wook recibió una llamada de su hermana menor, quien al escuchar la voz de una mujer asumió que su hermanito está en una cita, y sin darle opción, terminó invitándolos a su casa para comer tteokbokki. ¿Qué es tteokbokki? Ni idea. Hee-wook ante esto estaba sorprendido por la rapidez de su hermana, quien luego se disculpó con Soeun por la situación, pero aún así la llevó. Ya en esa casa, Soeun terminó compartiendo con ellos en un ambiente cálido y familiar, algo que no tardó en notar, viendo lo unida y armoniosa que era esa familia. Sin embargo, como siempre, su mente la traicionó y volvió a ver a Taejoon, imaginando cómo habría sido su vida si las cosas hubieran sido diferentes, si su padre no hubiese destruido todo. Ese pensamiento la golpeó fuerte, que sin darse cuenta, terminó rompiendo en llanto frente a Hee-wook y su familia. Un poco más tarde, Soeun le contó a Jeonji todo lo que había pasado y cómo, a pesar de intentar seguir adelante, no podía dejar de pensar en Taejoon, sobre todo después de ver lo feliz que era la familia de Hee-wook. Así que Jeonji, queriendo sacarla de ese estado, decidió proponerle un viaje a Las Vegas para despejar su mente y quemar todas las preocupaciones que tiene. Incluso mencionaron ir al cañón Bryce. Y Soeun rápidamente recordó la promesa que le hizo Taejoon de llevarla a ese lugar, removiendo otra vez todas sus preocupaciones y volviendo a su mente Taejoon. Mientras tanto, Taejoon ya estaba en el cañón Bryce, bebiendo con la gente del lugar y contando sus penas. Llevaba una semana ahí, esperando, convencido de que en cualquier momento Soeun va a aparecer, porque sabía que, por más que intentara olvidarlo, ella no podrá hacerlo tan fácilmente. Taejoon había dejado todo atrás, su orgullo, su trabajo y su vida entera, con tal de encontrar a Soeun. Incluso compartió su historia con los habitantes del lugar para que, si alguno llegaba a verla, le avisara de inmediato. Había seguido varias pistas y recorrido casi todos los lugares posibles hasta que empezó a darse cuenta de que tal vez el único sitio al que ella pudo ir era California, especialmente la calle coreana. Recordaba que Jeonji estaba por ahí, así que no perdió el tiempo y la llamó
llamó para preguntarle si sabía algo de Soeun, pero Jeonji, cumpliendo su promesa sin dudar, le dijo que no había tenido contacto con Soeun, aunque si sabía algo, la va a llamar. Sin embargo, Taejoon no es ingenuo. Notó que algo no cuadraba en esa respuesta y decidió personalmente ir a investigar, teniendo claro que su próximo destino será San Francisco. Por otro lado, en Las Vegas, Soeun ya estaba lista para su primera aventura, aunque no era exactamente lo que Jeonji tenía en mente, porque en lugar de divertirse, ella decidió ir al Cañón Bryce y al llegar se unió a un grupo de turistas, entrando a una tienda cercana donde el encargado la reconoció de inmediato como la mujer de la que hablaba aquel hombre guapo, algo que lo dejó sorprendidísimo y emocionado a la vez. Por otro lado, Taejoon llevaba un día entero conduciendo, hasta que finalmente llegó a Los Ángeles buscando a Soeun, pero no encontró ningún rastro. Estaba a punto de rendirse cuando recibió una llamada diciendo que habían encontrado a su novia. Al principio pensó que era una falsa alarma, porque ya le habían dado pistas antes que no lo llevaron a nada, pero esta vez fue diferente. El hombre, un tal Clark, no solo lo llamó, también le envió una foto, y al verla Taejoon lo supo al instante. Por fin había encontrado a su escurridiza Soeun. Por otro lado, Soeun había alquilado una habitación para descansar antes de iniciar su caminata hacia el Cañón Bryce, pero no podía dormir. Tenía miedo incluso de cerrar los ojos, hasta que recibió un mensaje de Hee-wook que logró calmarlo un poco. Finalmente se quedó dormida y ya en la madrugada comenzó su viaje. El clima era frío, pero no estaba sola. Iba acompañada de una pareja de turistas que también se dirigían al cañón. Durante el camino les contó su historia, cómo había terminado con su novio en Corea, lo que los conmovió, aunque también compartían la emoción por la vista que estaban a punto de presenciar. Soeun no podía dejar de pensar en Taejoon y tras una larga caminata, finalmente llegaron al Cañón Bryce, donde el paisaje la dejó sin aliento. Los rayos del sol iluminaban la tierra creando una vista espectacular, pero en medio de esa belleza, la melancolía la invadió al imaginarse ahí junto a él, aunque en el fondo sabía que ese viaje lo estaba haciendo por ambos. Mientras la pareja intentaba animarla, de pronto vio a alguien acercarse y su corazón se detuvo, pues era su Taejoon. Soeun quedó en shock. Rápidamente le dijo a los turistas que su exnovio estaba ahí buscándola y que no quería ser encontrada. La pareja reaccionó de inmediato y la ayudó a ocultarse para sacarla de ahí, pero ya era demasiado tarde porque Taejoon ya la había visto con sus propios ojotes. La pareja de turistas la llevó a su auto hasta un hotel en Las Vegas. Estaban apenados por todo lo que había pasado y esperaban que al menos pudiera seguir disfrutando de su viaje. Pero Soeun no podía sacarse de la cabeza la mirada de Taejoon. Esa tristeza que la había perseguido incluso hasta ahí. Y entendía que su miedo no era hacia él, sino hacia sí misma. Porque si se acerca, sabía que no es capaz de dejarlo ir. Y por eso había huido. Pero ahora todo se estaba desmoronando. Porque él ya sabía que ella está ahí. Al entrar, Jeonji ya la estaba esperando para escuchar todo, pero Soeun solo dijo que había sido un buen día, y entonces Jeonji decidió que era momento de cumplir su promesa e irse de compras, aunque sus estilos eran completamente distintos, una más sencilla y la otra más reservada. Aún así logró convencerla de ponerse un vestido informal que le quedaba perfecto, porque después se irán de fiesta. Más tarde, en un club nocturno, Jeonji estaba en su ambiente, riendo y bebiendo con sus amigos, mientras que Soeun, aunque intentaba acompañarla, no se sentía cómoda. Ese lugar no era para ella, así que al final decidió marcharse sola, dejándole ahí para que ella siguiera disfrutando. Al llegar a su habitación, Soeun no podía dejar de pensar en Taejoon. Sabía que tarde o temprano la va a encontrar, y fue como si lo hubiese llamado con la mente, porque antes de que pudiera abrir la puerta, él ya estaba detrás de ella, pidiéndole que dejara de jugar al gato y al ratón. Soeun estuvo a punto de colapsar. Su peor miedo estaba frente a ella. Intentó alejarlo de todas las formas posibles. Le pidió que se fuera, que la dejara en paz. Pero Taejoon no es alguien que se rinde tan fácilmente. Incluso parecía sorprendentemente tranquilo, hasta que se fijó en su cambio de look. Mientras, se sentaba en la cama con una tristeza que ella no podía ignorar, admitiendo que había sido un loco por buscarla por todo el mundo, y confesándole que ya sabía lo de su abuelo. Pero Soeun, desesperada, intentó herirla
destruirlo diciendo que todo lo que hizo fue por venganza, que nunca lo amó, que solo quiso destruirlo a él y a su familia. Pero Tae-hoon no le creyó, porque conoce su corazón. Y aunque ella insistiera en rechazarlo, eso no cambiaba lo que él sentía por ella. Soeun sabía que necesitaba decir algo que realmente lo alejara, pero él seguía firme, preguntándole si lo había extrañado, mientras su cercanía solo la desestabilizaba más, hasta que, superada, lo golpeó y le gritó que se fuera, sin saber cómo apartarlo, porque a pesar de todo su esfuerzo, él la había encontrado. Y mientras las lágrimas empezaban a salir, vio que él también estaba al borde. Pero de pronto, Tae-hoon soltó una risa suave al verla, haciéndola enfurecer. Lo golpeaba con una almohada, aunque a él no le importaba. Estaba demasiado feliz de haberla encontrado, después de tanto miedo de no volver a verla, aunque también notó lo delgada que estaba. Y cuando le ofreció comer, ella aceptó, porque sabía que no se va a rendir, ni siquiera a la fuerza. El ambiente, que empezó tenso, poco a poco se volvió cercano, más íntimo, y Tae-hoon ya estaba convencido que no la dejará ir otra vez, hasta que Soeun volvió a levantar la voz, diciéndole que si se quedaba con él, nunca tendrá una vida normal. Pero Tae-hoon, sin dudar, le respondió que se adaptará a su mundo si es necesario, que lo único que le importa es no perderla. Incluso le confesaba que había dejado su puesto como director, y justo en ese momento aparecía Jeonji, quedándose paralizada al verlos juntos. Mientras tanto, Soeun intentaba mantener la calma, aunque en el fondo sabía que su director no va a rendirse tan fácilmente. Al día siguiente, Soeun amaneció con una fiebre muy alta. Pensó que por fin podría descansar, pero no contaba con que Tae-hoon aparecería de nuevo. La tomó en brazos sin pensarlo y decidió llevarla al hospital, mientras ella, desesperada, le pedía ayuda a Jeonji, porque sabía lo intenso que podía ser. Así que Jeonji intervino y le pidió a Tae-hoon que saliera un momento, al menos para que Soeun pudiera calmarse antes de sacarla de ahí. Minutos después, Soeun ya estaba siendo atendida en el hospital. Esa noche tendría que quedarse en observación, y como era de esperarse, Tae-hoon no se iba a separar de ella ni un solo segundito. Estaba decidido a cuidarla incluso si tenía que acompañarla a cada paso. Le expresó lo preocupado que había estado, y aunque Soeun se sentía culpable por haberlo hecho sufrir, sabía que no podía retroceder. Debía mantenerse firme y alejarlo. Pero Tae-hoon, sin rendirse, le contó todo lo que tuvo que hacer para encontrarla, recordándole que cuando eran niños y la separaron de él, no tuvo un solo día de paz, que no podía ser feliz sin ella, que siempre pensó que estaría en algún lugar asustada esperando que alguien la encontrara, y que lamentaba no haber estado ahí para protegerla. Pero esta vez será diferente, porque había movido cielo y tierra para llegar hasta ella, y estaba dispuesto a soportarlo todo, incluso su rechazo, con tal de no perderla otra vez. Sin embargo, Soeun intentó usar su última carta, mencionando a su padre, diciendo que debía ir a Filipinas a encargarse de sus cosas, y además él tenía responsabilidades en Corea. Pero Tae-hoon le aclaraba que no piensa regresar sin ella. Incluso le recordó aquella historia de Lopa que le gustaba cuando era niña, porque ese niño siempre ha sido él. Seon se quedó impactada, entendiendo que ese pequeño que perdió a sus padres por culpa del suyo estaba ahora frente a ella, y que desde el inicio sus destinos estuvieron unidos. Aún así quiso saber por qué la eligió a ella entre tantas personas, y Tae-hoon le dio la única respuesta que importaba, porque ella es a quien más amaba, y esta vez no piensa soltarla. La seguirá a donde vaya, como un perrito fiel, porque la había extrañado demasiado. Al día siguiente, Soeun ya fue dada de alta del hospital. Jeonji, aunque estaba feliz de verla recuperada, ahora quería saber qué van a hacer con ese gato intruso, porque estaba segura de que no se va a quedar quieto y que la iba a seguir a donde sea. Así que debían cambiar de estrategia. Pero Soeun sabía que eso va a ser inútil, porque él está dispuesto a encajar en su mundo si es necesario. Así que ya se dio por vencida. Así que le pidió que regrese a Corea y que ella no se va a escapar. Pero Tae-hoon le dejó clarísimo que no regresa sin ella. Entonces Soeun intentó otra opción, diciéndole que podían seguir hablando cuando él esté en Corea y ella en Estados Unidos, aunque en el fondo sabía que el abuelo se había equivocado al pensar que podía controlarlo, porque Tae-hoon es alguien que no se deja manipular. Aún así pensaba que con el tiempo y la distancia tal vez él podría olvidarla poco a poco, pero de pronto Tae-hoon soltó una bomba nuclear.
diciendo que se casará con ella. Y en ese momento Soyeon se quedó en shock, mientras Jeonji detrás no podía ocultar lo emocionada que estaba con tremendo bombazo. A la mañana siguiente, en el aeropuerto de San Francisco, Hee-wook esperaba a Soeun junto a Ji-seon, quien estaba muy entusiasmada por verla, pero se sorprendió cuando Soeun bajó acompañada de un chico. Ji-seon no tardó en decir que acababa de ser rechazada en público, mientras Tae-hoon, al notar al chico frente a él, se puso en modo tóxico y marcó territorio de inmediato, presentándose como el novio de Soeun. Ella, avergonzada, quería darle con el periódico para que se comporte, y Hee-wook le decía a Soeun que estaba ahí para recogerla y llevarla en su auto, pero como está acompañada no podía dejar atrás a su jefecito tóxico, así que no le quedó más remedio que llevarlo también, aunque le molestaba lo descarado que es. En eso, Ji-seon metía más leña al fuego, comparándolos a ambos, diciendo que Tae-hoon es mucho más poderoso, y como buena curiosa quería saber si Soeun va a regresar a Corea con él, pero Soeun no iba a permitir que ese jefecito tome decisiones por ella, así que dejó claro que él regresará a su trabajo y que ella se va a quedar a trabajar en la empresa a la que había aplicado. Hee-wook le confirmaba que su entrevista fue un éxito, emocionando mucho a Soeun, mientras que él aprovechaba para presumir su empresa y los beneficios que tendría, y desde atrás, Jeonji observaba todo, dándose cuenta que esos dos ya estaban en guerra, ambos como una olla de presión a punto de explotar, una bomba de tiempo, y la que iba a salir perjudicada claramente es Soeun. Al llegar a casa de Jeonji, ella tuvo que irse a la universidad y dejó a Tae-hoon y a Soeun solos. Él le decía que claramente vio que Hee-wook tiene motivos ocultos y que parecía no saber diferenciar el trabajo de lo personal, aunque era el burro hablando de orejas porque él también había hecho eso con ella. Pero al final Tae-hoon le dijo que ya entiende, ella no va a regresar a Corea con él, pero que al menos le permita llevarla a Filipinas a buscar las cosas de su padre, y eso volvió a dejar vulnerable a Soeun, porque desde que lo vio, había vuelto a caer en su trampa. Quería alejarse porque sentía que él es demasiado bueno para ella. Tae-hoon notó lo cabizbaja que estaba y trató de alivianar su carga con una broma, diciéndole que tendrá que acostumbrarse a su estilo de vida, porque está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, incluso si eso significa dejar la vida pronto. Soeun sonreía y al mismo tiempo sentía ganas de abrazarlo, pero en ese momento Tae-hoon se dio cuenta de que ella estaba temblando, como si en el fondo le estuviera dando permiso para acercarse, para demostrarle cuánto la ama. Soeun, mientras tanto, no quería caer en la tentación, porque sabía que si se rinde ante sus caricias ya no hay vuelta atrás, y todo lo que había hecho para alejarlo sería en vano, tanto sufrimiento para nada. Tae-hoon, al verla apartando, decidió jugar con su curiosidad, y le preguntaba si acaso no quiere saber cómo están las cosas en Corea, en el trabajo, y aunque Soeun sí tenía curiosidad, intentaba hacérsela difícil, hasta que Tae-hoon dio en el clavo, al mencionar que Hyuk lo había golpeado, y ahí sí activó por completo su curiosidad, porque ahora necesitaba saber qué había pasado. Un poco más tarde, Soeun le preguntaba a Jeonji sobre un hotel cercano, porque ya había quedado en verse con Tae-hoon. Lo primero que quería decirle era que irá con él a Filipinas, pero que en cuanto a la entrevista pendiente, regresaría para hacerla pase lo que pase, porque es algo que quiere lograr por sí misma. Tae-hoon aceptó sin oponerse, pero le extendió una hoja en blanco y le pidió que escriba lo que quisiera, y luego lo use, porque estaba dispuesto a firmar lo que sea con tal de apoyarla en sus sueños. Soeun, aunque dudaba, empezó a escribir, y le preguntó cuáles eran las condiciones, pero Tae-hoon solo le pidió una cosa, que no se rinda con él, porque eso es lo único que él necesita. Por otro lado, en las oficinas del Grupo K, el presidente de servicios, Gap-soo, le informaba al villano Son Deuk que Soeun había trabajado en la misma empresa que Tae-hoon y que luego el presidente Jae-fil habló con ella y poco después renunció, y que más tarde Tae-hoon también había dejado su puesto. Al escuchar esto, Sang-deuk quiso saber el nombre de esa empleada, porque ya había identificado el punto débil de ambos, y como su objetivo es eliminar cualquier amenaza en su camino, Tae-hoon se había convertido en el más grande para poder ascender al trono. Por eso le ordenaba a Gap-soo que investigue todo lo relacionado con Soeun, ya que está dispuesto a usar cualquier recurso con tal de destruir a Tae-hoon. Tiempo después llegó el día de la entrevista para entrar a la empresa
otra igual. Tae-hoon, con la excusa de querer pasar el mayor tiempo posible con So-eun antes de que empiece una relación a distancia, la acompañó, y aunque a veces le molestaba lo meloso que era, al final lo aceptaba, porque sabía que cuando él regrese a Corea será más fácil alejarse. Pero de pronto Tae-hoon le preguntaba ¿por qué aún no le ha entregado aquella hoja? Y So-eun no se atrevía a escribir nada aún, porque en el fondo sabía que muy pronto ellos dos se van a separar. Finalmente llegaron a la empresa. Hee-wook saludaba feliz a So-eun, mientras que el ex jefecito le daba un saludo frío. Iris, So-eun entró a su entrevista y esos dos galanes le hacían barra para que todo salga bien. Tae-hoon y Hee-wook parecían dos volcanes a punto de entrar en erupción. Hee-wook trataba de hacer sentir a Tae-hoon que él es mucho más cercano a So-eun, incluso mencionando el dibujo que ella había hecho. Pero Tae-hoon le arrancó el celular para verlo, y aunque no le sorprendió porque sabía lo inteligente que es su mujer, Hee-wook insistía que su llegada a Estados Unidos había sido una coincidencia hermosa. Y Tae-hoon, bien tóxico, terminó borrando la foto para que no vuelva a hablar de su So-eun. Un poco después, So-eun regresaba donde estaban sus dos galanes rivales. Estaba feliz porque la entrevista fue un éxito y además estuvo divertida. Tae-hoon, al escuchar esto, sintió un déjà vu porque sabía que podía competir con otro hombre por su amor, pero no con la robótica ni la mecánica. Hee-wook ya tenía la respuesta y le dijo que había pasado la siguiente fase y que podía empezar a trabajar cuando quisiera. Pero Tae-hoon intervino diciendo que sería difícil en este momento porque viajarán a Filipinas. So-eun se disculpaba con Hee-wook intentando explicar su situación, mientras que Tae-hoon a cada rato metía y metía el pico, pero se quedó calladito cuando So-eun le lanzó una mirada asesina. Hee-wook aprovechó eso para meter más leña al fuego, tanto que Tae-hoon, con lo loco que es, ya parecía capaz de comprar toda la empresa con tal de alejar a esa mosca de su pastel. Por otro lado, Sundeok ya había recibido información sobre So-eun y sobre quiénes son sus padres. Este cuervo malvado se preocupó al saber que el padre de So-eun se había entregado por un crimen que no cometió, pero luego él mismo lo había amenazado para que no regresara a Corea a ver a su hija. Y ahora Tae-hoon está con So-eun. Sabía que tarde o temprano todo iba a salir a la luz y eso no le conviene, así que decidió unirse con el grillo de Hyuk para desaparecer a Tae-hoon y ese animal rastrero. Antes de aceptar la propuesta de esa cucaracha, puso una condición: que le permita eliminar a Tae-hoon con sus propias manos. Esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Beretoons para más historias como esta. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima! No me canso de ti, parte 9, final de la historia. A la mañana siguiente, la rata de dos patas, Hyuk, ya iba rumbo a Filipinas, viajando en primera clase. Estaba tan feliz porque se había encontrado con una persona bastante generosa, el tío de Tae-hoon, y esperaba aprovecharlo al máximo, ya que hace unos días fue ese mismo animal quien, a través de sus contactos, averiguó que So-eun y Tae-hoon viajarían a Filipinas para recuperar algunas pertenencias que había dejado el padre de So-eun. Hyuk, junto con ese viejo, ya tenía todo planeado sobre cómo atacarían a Tae-hoon, porque lo que realmente quiere ese hombre es quedarse con las pertenencias del padre de So-eun, para que la verdad no salga a la luz. Y para eso le ofreció 2 millones de wones coreanos a este grillo, con la condición de que le entregue todo y además acabe con Tae-hoon, dejando que el tonto de Hyuk hiciera el trabajo sucio, aunque igual lo único que le importaba es el dinero. Ya tenía en su bolsillo 30 millones de wones que le caían como anillo al dedo. Mientras tanto, en un hotel de Filipinas, Tae-hoon ya hacía el check-in para la habitación en la que se hospedaría. So-eun pensaba que de seguro pedirían 2 habitaciones, y eso le molestaba un poco, aunque también sabía que fue ella misma quien se había alejado de él, así que no tenía derecho a exigir nada. Pero se llevó una gran sorpresa cuando Tae-hoon solo reservó una habitación, pues obviamente no iba a dejarla dormir sola. Tae-hoon le dejó claro que ya sabía de sus planes de fingir una relación a distancia, para luego irse separando poco a poco
poco y que, como él estaría en Corea, ella pensaba que con el tiempo la olvidaría. Soeun no podía creer cómo se dio cuenta de todo, pero aún así no pensaba rendirse. Solo tenía que aguantar hasta que él regrese a Corea. Así que por esa noche compartirán habitación. Pero Tae-hoon no estaba dispuesto a dejar las cosas así. Le preguntaba directamente qué piensa hacer con él ahora que lo ha sacado de Estados Unidos. ¿Acaso piensa abandonarlo? Soeun no se sentía bien y quería descansar, pero él no se lo permitió, porque sabían que tenían que aclarar todo de una vez por todas. Tae-hoon le pidió que le entregara la hoja en blanco con sus peticiones, sin importar lo que haya escrito, y le confesaba que había decidido invertir en la empresa donde ella hizo la entrevista, pero no se lo dijo antes porque no quiere presionarla. Además le contó que ya había hablado con la directora, quien habló maravillas de ella. Y eso le dio a entender a Soeun que es una mujer muy fuerte. Pero también se dio cuenta de que ella estaba intentando dejarlo atrás y seguir con su vida. Por eso le pidió que, si eso era lo que realmente quiere, que fuera sincera y no lo evite más. Soeun, por su parte, estaba confundida. Se sentía mal porque a pesar de haberlo abandonado, él seguía tratándola igual y además hablaba de un futuro junto a ella. Tae-hoon, ya cansado de esta situación, le decía que entendía que ella no confiara en los hombres por su relación fallida, pero que él le había demostrado que era digno de su confianza y aún así estaba agotado de que ella solo quiera ver lo malo y seguir intentando reparar algo que creía roto. Soeun, al verlo tan abatido, se sintió culpable y ahora entendía que después de todo lo que había vivido, debió darse cuenta de cuánto él estaba sufriendo. Tae-hoon solo quería que ella dijera a quién deseaba ver feliz. Tae-hoon sabía que la única forma en la que realmente puede ser feliz es con ella. Y también sabía que la persona a la que ella siempre había querido ver feliz es a él, pero solo esperaba que lo dijera con sus propias palabras. Y en el fondo Soeun también lo sabía. Así como ella lo necesitaba a él también la necesita. A la mañana siguiente, Soeun junto a Tae-hoon fueron a recoger las pertenencias de su padre, acompañados de un abogado. Llegaron hasta la bóveda donde estaban guardadas, y ella, al tomar la caja, sintió un poco de pena, pero al ver a su adorado director a su lado, tomó valor para abrirla. Dentro encontró una bolsa de dulces y un teléfono celular, el último modelo que su padre había desarrollado, resistente a golpes y muy confiable. También había un álbum con fotos de Soeun cuando era bebé. Pero de pronto, del álbum cayó una nota dirigida a Soeun, en la que su padre le pedía perdón por no haberla contactado antes. Le confesaba que todo este tiempo había estado obligado a permanecer en Filipinas. Además, le aclaraba que, aunque hubiera escuchado rumores de que él había matado a los padres de Tae-hoon, no es verdad, y que había descubierto la verdad después de cumplir su condena, enterándose de que el accidente no fue en realidad su culpa, sino una conspiración en contra de los padres de Tae-hoon 20 años atrás. En la ceremonia de graduación de la Academia Juvenil de Tokio, el padre de Soeun había invitado a los padres de Tae-hoon a ese evento. Ellos le tenían mucho aprecio e incluso le daban regalos para que se los entregue a su pequeña hija. Eran una familia muy feliz. Pero esa noche, con el clima tan frío, una mujer se le acercó para ofrecerle una bebida. Él sintió algo de incertidumbre por la forma en cómo se acercó, pero pensó que era personal del lugar intentando ayudarlo. Así que lo aceptó sin dudar, sin saber que sería su peor error, porque de regreso a casa junto a los padres de Tae-hoon, empezó a perder el conocimiento. El padre de Tae-hoon, preocupado, le preguntaba si había bebido algo sospechoso, pero antes de responder cayó inconsciente, provocando el accidente que terminó con la vida de los padres de Tae-hoon. Luego fue condenado por ese crimen, y aunque intentó explicarle al jefe de policía que alguien había puesto un somnífero en su bebida, nadie le creyó, porque en los análisis de sangre no encontraban ninguna toxina. Y así comenzó su maldito infierno, sabiendo que era inocente pero sin poder demostrarlo. Incluso a su alrededor empezaron a tratarlo como un asesino. Por eso decidió alejarse de su hija, para que ella pudiera vivir sin cargar con ese peso. Y aunque intentó regresar a Corea varias veces, se le negó la entrada, lo que lo llevó a investigar por su cuenta. Descubriendo que Son Deuk ordenó que le dieran el somnífero, encubrió las pruebas y falsificó los resultados con ayuda del jefe de policía, Bong Seop.
En la nota también le explicaba a Seo-eun que el teléfono que dejó contiene una grabación de una llamada con un amigo que le reveló toda la verdad y confesaba que en realidad él no busca venganza, sino que no se atormente ni termine odiándolo, porque él la amaba con toda su vida. Seo-eun al leer todo esto sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Horas después, ya más calmada, firmó los documentos para llevarse las pertenencias de su padre y Tae-hoon se retiró un momento. Antes de eso, Seo-eun lo abrazó y le pidió que la lleve a la piscina del hotel antes de regresar juntos a Corea. Minutos después, Tae-hoon, estando solo, trataba de desahogar su dolor, cuando de pronto fue apuntado con una pistola, y quien la sostenía era la maldita rata de Hyuk, que al mismo tiempo se fijó en la maleta que estaba junto a Tae-hoon, sabiendo que eso es justo lo que buscaba Sang-deok. Así que sin pensarlo le ordenó que tomara la bolsa y caminara hacia el estacionamiento, tal como lo había planeado con el tío de Tae-hoon, porque ahí debía deshacerse de él y entregar la maleta. Pero Tae-hoon, con total calma, le preguntaba si de verdad creía que su tío lo va a dejar con vida después de usarlo, llamándolo tonto por confiar en alguien así. Hyuk pensó que solo intentaba confundirlo, pero la seguridad con la que hablaba hizo que por un momento dudara. Incluso empezó a considerar que podría ser traicionado, hasta que Tae-hoon terminó de rematarlo, haciéndole ver lo ingenuo que había sido, al pensar que él está cooperando sin tener un plan en mente. Pues la noche anterior Tae-hoon había recibido una llamada de su abuelo, quien le contó que su tía le había dicho que Hyuk estaba visitando constantemente la oficina de su tío y que había algo que no cuadra. Tae-hoon también le comentó a Seo-eun lo que había escuchado, incluso la posibilidad de que ese grillo estuviera en Filipinas y los estuviera siguiendo. Seo-eun recordaba el correo que él le había enviado y tomó su teléfono para entrar a su cuenta, pero encontró una alerta de inicio de sesión desde otro dispositivo. Y ahí se dio cuenta de que ese animal le había robado el acceso. Con eso Tae-hoon lo comprendió todo. Supo que su tío ya estaba enterado y que por eso se estaba moviendo rápido para no ser descubierto, usando a Hyuk para ayudarlo con el único objetivo de desaparecerlo luego. Tae-hoon, cansado de toda esa persecución, decidió que tenía que ponerle un alto antes de que Seo-eun estuviera en peligro. Por eso le pidió ayuda a su abuelo, a Jae-fil, quien ya entendía la gravedad de la situación y estaba dispuesto a ayudarlo, aunque le propuso que todo se maneje en una cena familiar donde también estaría incluida Seo-eun. Así, esa misma noche, la parejita junto al abuelo idearon un plan para atrapar a la rata de Sang-deok. Por eso fue que hoy, en el día de la entrega de la herencia, Seo-eun fue junto al secretario de Han Seong, disfrazado de abogado, para recoger las pertenencias, pero todo era parte del plan. Su abuelo también colaboró enviando guardaespaldas y solicitando la cooperación con la policía de Filipinas, y cuando todos ya estaban en posición, Tae-hoon sería el cebo, llevando la bolsa que su tío tanto buscaba para encontrarse con Hyuk. Tae-hoon sabía perfectamente que su tío quería que ese grillo se encargue de él, para luego hacerlo pasar como un crimen pasional y así tener la oportunidad de incriminar a su abuelo, porque también sabía que no dejaría cabos sueltos y que después eliminaría a Hyuk para borrar cualquier prueba. Así que con cada palabra lo fue haciendo dudar, y cuando le describió con exactitud todos los movimientos de su tío, le dio 2 opciones: ir vivo a prisión o muerto al infierno. Hyuk, como el cobarde que es, terminó delatando a Sang-deok y revelando su ubicación. Tae-hoon dio aviso de inmediato a los guardaespaldas, y aunque Hyuk estaba furioso por haber sido engañado, Tae-hoon le dejaba claro que si quiere seguir viviendo, debía seguir sus instrucciones, no decir ni una sola palabra y correr cuando le dé la señal. Mientras tanto, en el despacho de la rata de Sang-deok, le informaban que Hyuk ya se había reunido con Tae-hoon y que lo estaba trayendo junto con la bolsa. Pero al revisar las cámaras de seguridad, este villano se dio cuenta de que Hyuk no había eliminado aún a Tae-hoon, y para rematar, le avisaron que la policía ya estaba rodeando el edificio junto con los guardias. Sang-deok, furioso, no entendía cómo Tae-hoon había descubierto su plan y dedujo que Jae-fil y Seonghwa decidieron ayudarlo al enterarse de lo ocurrido con el padre de
Soeun, lo que lo dejó en jaque. De inmediato ordenó a su personal destruir todas las pruebas en su contra y cambiar el plan. Ahora no solo debía eliminar a Tae-hoon, sino también a Hyuk, porque lo único que le importa era la bolsa con las pertenencias del padre de Soeun. Mientras tanto, los francotiradores que estaban esperando órdenes se activaron al escuchar el cambio, sabiendo que debían eliminar el objetivo, o serán ellos los que terminarían 3 metros bajo tierra. Por otro lado, Soeun estaba muy nerviosa. Tenía un mal presentimiento. Quería que sacaran de inmediato a su director. El guardaespaldas de Jae-fil trataba de tranquilizarla, diciéndole que Hyuk ya había confesado y que Tae-hoon está bien. También le recordaba que hace aproximadamente 1 hora, Tae-hoon había intercambiado las bolsas y que incluso llevaba un chaleco antibalas, aunque eso no lo protege al 100%. Y a pesar de que el guardaespaldas quería retrasar el plan, Tae-hoon estaba decidido a terminar con todo lo antes posible, porque sabía que si esperaban, el siguiente objetivo de su tío será Soeun, y por eso no podía echarse para atrás. Soeun estaba a punto de colapsar por los nervios cuando de pronto escuchó los disparos. En medio del caos le dijeron que la situación había terminado, pero que Tae-hoon había sido derribado. En ese instante ella entró en pánico, salió corriendo a buscarlo. Lo encontró tendido en el suelo con una herida de bala, mientras que el equipo de emergencias aseguraba que Tae-hoon estará bien. En ese momento apareció el guardaespaldas de Jae-fil con el teléfono que había dejado el padre de Soeun, el cual había detenido la bala dirigida a Tae-hoon y había reducido el impacto. De pronto, Tae-hoon con una sonrisa le dijo que había sido muy valiente por aparecer frente a él en esas circunstancias. Soeun estuvo a punto de regañarlo por jugar así con sus sentimientos, pero él estaba feliz, porque la mejor recompensa era ver cuánto ella se preocupa por él. Desde muy pequeños, Soeun y Tae-hoon habían compartido momentos muy hermosos. Siempre fue quien lo consolaba y estaba a su lado cada vez que la necesitaba. Y ahora, cuando Tae-hoon despertaba en el hospital con lágrimas en los ojos por recordar esto, la primera persona que vio fue a su tía, feliz porque por fin recuperaba la conciencia. El pobre no solo tenía fracturas en las costillas, sino también en brazos y piernas. Su tía le explicaba que aún estaban en Filipinas y que habían pasado 2 días desde que perdió el conocimiento. También le dijo que no habían podido salvar a Hyuk, pero que gracias al teléfono del padre de Soeun, él sigue con vida. Además le confesó que ya sabía toda la verdad. Tae-hoon, alterado, quiso levantarse de inmediato al no ver a Soeun, pero su tía lo detuvo y le aseguraba que ella está muy bien, que la habían enviado a comer algo porque estaba muy pálida después de haber donado sangre para él. Y esa noticia lo golpeó fuerte, porque una vez más, Soeun había dado todo sin esperar nada a cambio, algo que él consideraba imprudente. Mientras tanto, en la cafetería, Soeun estaba con Jeonji, quien al ver las noticias fue de inmediato a buscarla porque estaba muy preocupada, ya que Soeun estaba tan deprimida que ni siquiera quería comer, y eso claramente no la ayudaba. Pero de pronto recibió la noticia de que Tae-hoon había despertado, y sin pensarlo 2 veces salió corriendo para verlo. Tae-hoon le expresaba a su tía que Sang-deok no se dará por vencido tan fácilmente y que intentará zafarse de las acusaciones, pero tenía la esperanza de que en el teléfono del padre de Soeun hubiera alguna prueba que ayudara a condenarlo, aunque no entendía cómo ese teléfono había terminado en su bolsillo. En ese momento Soeun apareció entre lágrimas. Tae-hoon la abrazaba, feliz de ver que ahora ella ya no oculta su cariño, ni se avergüenza frente a su tía. Soeun no tardó en regañarlo por haber sido tan imprudente y arriesgar así su vida. Ambos eran igual de tercos. Sin embargo, Tae-hoon entendía que ella no le teme a la muerte, porque cuando se trataba de las personas que amaba, estaba dispuesta a todo. Y ahora entendía que en el momento en que se sintió más solo, fue ella quien apareció. Y cuando creyó que todo había terminado, Soeun volvió como un milagro, acortando la distancia entre ellos como si el destino los hubiera unido una vez más. Por otro lado, la madre de Hyuk estaba molesta porque no podía contactar a su hijo y porque ni siquiera la había visitado. Se sentía frustrada y endeudada hasta el cuello. Pero de pronto llegó la policía, preguntando si es la madre de Hyuk. Ella lo confirmó y en ese momento recibió la peor noticia de su vida. Su adorado hijito había sido asesinado en Filipinas. La mujer reaccionó riendo como loca, pensando que era una broma o una estafa, negándose a creerlo, hasta que recibió
recibió una llamada de su yerno informándole que su hija Hyojin, que al estar en proceso de separación, había ido a recoger sus cosas y la encontró sin vida en su habitación. Y fue ahí cuando la realidad la golpeó con todo. Por otro lado, Tae-hoon, como estaba lastimado, se aprovechaba un poco de Soe-un para que lo consienta. Ella aún sentía vergüenza por su tía, aunque la tía desde fuera de la habitación estaba tranquila porque sabía que su sobrino está en buenas manos. Pero de pronto Seonghwa le pidió a Tae-hoon que le prestara un momento a Soe-un para hablar con ella. Ya fuera, le pidió que cuide bien de su sobrino y le pidió perdón por haberlo obligado a marcharse cuando era una niña. Pero Soe-un dejó el pasado atrás y le dijo que no guardaba resentimiento. Además, le confesaba que estaba decidida a esclarecer la verdad para demostrar la inocencia de su padre, porque lo que desea es reparar el teléfono de su padre y conseguir la prueba que necesita para hundir al tío de Tae-hoon. Seonghwa al verla se dio cuenta de que Soe-un se había convertido en una mujer admirable y se sintió aún más culpable por lo que le hizo. En ese momento, Soe-un recibió una llamada de Hee-wook y le dijo que cuando todo se calme volverá para despedirse bien. Tae-hoon, que escuchaba, ya sabía quién era. Y Soe-un también le comentó que le habían ofrecido aplazar su regreso al trabajo, pero que lo había rechazado porque ahora tiene claro que regresará a Corea con él. Tae-hoon, después de haberla seguido por todas partes, se sintió culpable por ser la razón de que ella rechazara esa oportunidad de trabajo, y aunque debería estar feliz por algún motivo, no lo estaba. Finalmente, Tae-hoon, aún convaleciente, regresaba a Corea junto a su adorada Soe-un, quien estaba dispuesta a ayudarlo en todo lo que necesite, incluso llevarlo al baño si hace falta. Esta vez era Tae-hoon quien se sentía como una damisela que debía ser protegida, y Soe-un le dejaba claro que ahora que está con él, tendrá que acostumbrarse, porque será ella quien lo va a cuidar. Ya en el avión, Tae-hoon veía el dibujo que había hecho Soe-un y la observaba tan sigilosamente que se quedó embobado mirando ese rostro hermoso dormido, tanto que no se dio cuenta que ya estaban por aterrizar en Corea. Luego le comentó que había pedido a la empresa que pospusiera su fecha de inicio para que ella pueda regresar a Estados Unidos, pero no irá sola porque él la va a acompañar, ya que no quería que renunciara a nada por él, sino compartir con ella sus logros y sus sueños. Pero por ahora Soe-un tenía otras cosas en mente. Al llegar al aeropuerto, fueron directamente al hospital en Corea, donde Tae-hoon terminará de recuperarse, claramente bajo los cuidados de ella. Y cuando él se quedó solo, encontró una nota. Era aquella hoja en blanco que le había dado a Soe-un para que escribiera lo que quisiera, y se sorprendió al leer lo que había escrito: que él se recupere por completo, pues debía casarse con ella y no dejar de amarla jamás. Y al otro lado, había escrito todo lo que quería hacer junto a él, como viajar, volver al Cañón Bryce y cumplir muchos sueños a su lado. Y todas las dudas que tenía desaparecieron para siempre. Por otro lado, mientras compraba algunas cosas, se dio cuenta de que no tenía dinero, pero de pronto se encontraba con el presidente Jae-fil, quien ahora sería su abuelo. Él estaba ahí porque quería hablar con ella antes de entrar a ver a su nieto. Soe-un aún se mostraba reservada con él, porque sabía que las heridas del pasado no sanan tan fácilmente. En el fondo deseaba que algún día pudieran cerrarse por completo, sin dejar rastro. Entonces Jae-fil se disculpó sinceramente con ella por haberla hecho sufrir y que se había dado cuenta de los errores que cometió, dejando que su dolor lo cegara hasta el punto de herir a alguien inocente que no tenía culpa de nada. Lo único que quería era que ella pudiera perdonarlo de verdad. Pero en ese momento recibió una llamada de Tae-hoon. Jae-fil, después de decir lo que sentía, le pidió que fuera a verlo, y Tae-hoon al otro lado la llamaba porque ya había leído la nota y quería hablar de eso. Así que, para evitar que él saliera corriendo a buscarla, Soe-un lo llamó, como siempre le gusta, Opa, aunque se sonrojaba muchísimo porque su abuelo estaba justo frente a ella. Unas horas después, Soe-un regresaba a la habitación de su Tae-hoon junto a su abuelito. Tae-hoon le preguntaba a Soe-un si su abuelo se había disculpado adecuadamente con ella, y aprovechando que estaba ahí, le lanzó un bombazo al viejito, diciendo que se va a casar con Soe-un. A la pobre casi le da algo al escuchar esto. Pensaba que le daría un infarto al viejito en cualquier momento, pero se sorprendió cuando Jae-fil le respondió que él podía hacer lo que quisiera. Además, le contó que ya habían despedido a su tío de la empresa, aunque
aunque sabía que no está dispuesto a confesar la verdad y que podrían causar problemas en cualquier momento. Tae-hoon le dijo que no se preocupara, que So-eun se va a encargar de arreglar las cosas. Y entonces So-eun le explicó a su ahora abuelo que planeaba volver a la oficina para recuperar el teléfono de su padre, pero que necesita su ayuda para poder entrar nuevamente, ya que había renunciado. Aunque para el abuelito nada es imposible. Al ver a su nieto tan feliz, entendió que todo había cambiado y que la felicidad de Tae-hoon ahora es So-eun. A la mañana siguiente, So-eun regresaba al trabajo, donde sus compañeros la recibieron con mucha alegría. Oh-bae quería saber si volvería de forma permanente, pero So-eun no dijo mucho, solo que estaba ahí por una misión especial, reparar un teléfono, y así todos se pusieron manos a la obra. Horas después, So-eun observaba las noticias donde hablaban de ella. Incluso se mencionaba que el culpable de la muerte de Hyuk era Tae-hoon, que había tomado venganza contra el exnovio de la señorita H y por eso lo había eliminado. Y que además intentó involucrar a su tío, quien ante la prensa era visto como un hombre bueno e inocente. So-eun, que conocía la verdad, entendía que todo eso estaba planeado por Sang-deok, quien ya se estaba moviendo para salir bien librado de las acusaciones. Al poco rato, Tae-hoon la llamó para saber cómo estaba después de ver las noticias, pero ella le aseguró que estaba bien. Y de paso, él le recordó la nota que le había dejado en la mañana, la cual incluía una petición que debe cumplir: decirle te amo por teléfono. So-eun, sabiendo que no tiene escapatoria y que no dejaría de molestarla, se lo dijo, pero Tae-hoon se hizo el que no la escuchó, hasta que ella terminó gritándoselo. Aunque para su mala suerte un pillo la escuchó, haciendo que se avergonzara muchísimo. Y durante todo el día Tae-hoon no dejó de hablar con ella, preocupado por lo que su tío pudiera hacer, mientras que So-eun trataba de tranquilizarlo, confirmando en que todo saldrá bien porque lo tiene a él. A la mañana siguiente, aunque no lograron reparar por completo el teléfono, pudieron conectarlo a la computadora para recuperar los archivos guardados, y así encontraron la grabación que tanto buscaban. Ahí estaban las pruebas claves de que el jefe de policía había presentado evidencias falsas para inculpar al padre de So-eun, y todo había ocurrido por la intervención del tío de Tae-hoon, pues ese malvado hombre siempre había intentado eliminar a los padres de Tae-hoon de cualquier forma, y aunque en sus intentos anteriores falló, esta vez el padre de So-eun fue el blanco perfecto y cayó en su trampa. Aún así, también habían pruebas claras de que él era inocente, pruebas que estaban en manos de Bong Seop, quien vio la oportunidad perfecta para extorsionar a Sang-deok y sacarle todo el dinero posible a cambio de su silencio. So-eun, al escuchar esas grabaciones, comprendió que su padre conocía la verdad, pero no pudo decir nada ni pedir ayuda. Finalmente, tras recuperar toda esa información, So-eun esperaba que con eso pudiera arreglar todo, pero de pronto, mientras viajaba, su conductor le comentó que la llevaría directo al hospital, porque el tío de Tae-hoon había sido liberado. Al llegar, So-eun corrió a ver a su adorado director para asegurarse de que estuviera bien, aunque en realidad el más preocupado era él por ella. Y como ya estaba ahí, Tae-hoon no tardó en decirle que quería que lo ayudara a bañarse. So-eun pensó que debía ser algún código para hablar en privado de algo importante, ya que seguramente los están vigilando, pero cuando accedió, se dio cuenta de que lo único que él quería es tenerla a su lado. Se sintió un poco engañada, porque con tal de saber qué pasaba, casi lo deja como Adán con sus propias manos. Pero ya que estaban ahí, Tae-hoon quería aprovechar el momento. Qué rico, ¿no? Por otro lado, Bong Seop, quien tenía toda la evidencia que culpaba directamente al tío de Tae-hoon, se sentía cada vez más inquieto. Sabía que ese hombre conocía sus puntos débiles y que en cualquier momento lo sacaría del camino. Y como si lo hubiese invocado, de pronto apareció Sang-deok detrás de él. El pobre quedó pálido, como si hubiera visto un fantasma. Sang-deok estaba ahí para asegurarse de que el jefe de policía no abriera la boca, recordándole que gracias a él había conseguido el puesto que tenía, pero ahora lo que quiere es que culpara a Tae-hoon sin importar las consecuencias, incluso si eso significa arrastrar también a su abuelo, porque de lo contrario sería él quien pagaría todo. Bong Seop, al llegar a su casa, se sentía frustrado y decidió destruir toda la evidencia, arrepentido de haber hecho tratos con ese hombre, creyendo que así podría vivir feliz y en paz. Pero no contaba con que su esposa llegaría acompañada de varios policías, quienes estaban ahí para arrestarlo por soborno y destrucción deliberada de pruebas.
Luego de todo esto, finalmente Sandeuk fue arrestado, no solo por la muerte de los padres de Tae-hoon, sino también por el asesinato de Hyuk. La madre de Hyuk, por otro lado, fue internada a un centro psiquiátrico, pues se volvió loca. Y Yeonji, al visitarla, sentía cierto alivio al ver que esa familia finalmente había recibido su castigo. Incluso deseaba que esa mujer viviera muchos años para que cargue con el dolor que causó y sienta en carne propia lo que es perder a sus seres queridos. Pero aún así Yeonji no pudo evitar entristecerse, porque al final no logró vengar del todo la muerte de su amiga Hana, aunque en el fondo también se sentía agradecida, porque en medio de todo esto había encontrado una nueva amiga, Soeun. Por otro lado, luego de que todo se solucionara, Tae-hoon se preparaba para dar una rueda de prensa. Pero así mientras se dirigían a la conferencia, Soeun no podía evitar sentirse nerviosa. Tae-hoon, para rematar, le dijo que después de eso debían ir a registrar su matrimonio, llenándola de felicidad, porque era justo lo que más deseaba. Con los minutos, la rueda de prensa inició, y en ella se presentaron las pruebas de los delitos que había cometido su tío Sandeok. A su vez, dio a conocer sobre la inocencia del padre de Soeun. La señora Song, que estaba cerca de Soeun, le daba apoyo. Pero ahora Soeun estaba tranquila. Sabía que su padre por fin podía descansar en paz, y con eso ella podía enfocarse en vivir una vida feliz. De pronto, los reporteros empezaron a preguntarle a Tae-hoon si es cierto que estaba en una relación romántica con Soeun. Y esta vez él no lo negó, porque ya no había nada que ocultar. Luego también quisieron saber sobre el órgano que Soeun había donado a la madre de su exnovio. Soeun se puso nerviosa por un momento, pero ahí estaba su Superman para respaldarla, hablando de ella como una mujer admirable, capaz de dar todo por las personas que ama. Con eso dio por concluida la conferencia, no sin antes anunciar que ambos irán a registrar en este preciso momento su matrimonio. Y así poco a poco, el caos fue disminuyendo, hasta volver nuevamente a la calma. Más tarde, Hee-wook llamó a Soeun dándole una excelente noticia. Ella ya no tenía que viajar a Estados Unidos porque van a abrir una sede en Corea y querían que ella trabajara ahí. Soeun estaba tan feliz que por la emoción casi derriba el jarrón nuevo, aunque en eso notó lo que había dentro. Se sorprendió. Era una cajita negra. En ese momento apareció Tae-hoon, quien tomó la cajita negra, la abrió y le mostraba lo que hay dentro. Un anillo de compromiso que luego se lo colocó en el dedo, proponiéndole así matrimonio. Soeun se sentía tan feliz. Además, ahora entendía que jamás estuvo sola. Y en ese momento ya a su celular llegaba la notificación de que su solicitud de registro de matrimonio fue aceptado. Y así Tae-hoon y Soeun pudieron vivir su amor sin miedo, dejando atrás el dolor y empezar una nueva vida juntos. Fin. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Beretoons para más historias como esta. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!